José Arista, ministro de Economía y Finanzas, ante el Pleno del Congreso de la República. Pero, ¿qué significa este monto que ha sido presentado precisamente por el Ejecutivo para el 2025? 252.000 millones de soles. Vamos a analizarlo con el profesor César Augusto Razzuri, profesor de SAN, experto en gestión pública. Bienvenido a RPP, profesor Razzuri. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. 252.000 millones de soles, ¿es suficiente? ¿Hay una distribución realmente descentralizada de todo el presupuesto? Lo que ha dicho tanto el ministro Arista como el presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen, es que se trata de un presupuesto descentralista. ¿Es verdad? Bueno, yo diría que el presupuesto como tal, como cualquiera, siempre no hay un monto fijo que alcance para todo, ¿no? Entonces, siempre la economía como parte de eso tiene sus propias limitaciones. Ahora, en el tema que es descentralizado, el 63% del presupuesto va al gobierno nacional, el 22% va al gobierno regional, y hay un 15% que está yendo a los gobiernos locales. A ver, momentito, pero paremos ahí. Quiere decir que gran parte de la torta la sigue manejando el Ejecutivo, los ministerios. O sea, bueno, el gobierno nacional. Desde Lima. Correcto. Por un lado, ¿no? Pero hay que resaltar algo también. Ajá. Hay que resaltar de que en ese aspecto, con respecto al año pasado, normalmente se ha aumentado la inversión en un 24% para los gobiernos regionales y en un 8% para los gobiernos regionales 8% y para los gobiernos locales más o menos un 24%. Entonces es importante decir de que va a haber mayor inversión pública, tanto primero en los gobiernos locales y luego en los gobiernos regionales y posteriormente en los gobiernos nacionales. Entonces es importante resaltar que va a haber mayor inversión en los gobiernos subnacionales. Ahora, ¿tienen los gobiernos locales y regionales la capacidad técnica para invertir este monto de la mejor manera? Recordemos que tanto en este año como en años anteriores apenas ha llegado al 60 o 65% de inversión total. Estamos hablando de que no se invierte bien el dinero. Bueno, esa es es algo que el Perú ha tenido en los últimos años, ¿no? Como bien lo estás mencionando, el año pasado alrededor de un 68% es lo que se ha podido invertir en términos generales en la parte de infraestructura, etcétera, y del presupuesto asignado. Y en la parte del presupuesto total, más o menos un 90-92%. El gran reto, diríamos que es de que el año 2025 estos montos que se están asignando se puedan cumplir al 100%, ¿no? Ahora, a tu pregunta formulada, yo creo que el desafío está en que tengamos buenos cuadros técnicos, que tengamos tecnología de información, que se fortalezca la modernización del Estado, que haya tal vez lo que se está hablando, un nuevo modelo organizacional bajo un enfoque de procesos y también bajo un enfoque de procesos y de redes con tecnología y comunicación adecuada. Ahora, ¿cuáles son las trabas, los obstáculos que se tienen para una buena inversión? Se habla, por ejemplo, de la burocracia. Alcaldes se paran quejando constantemente de que no pueden invertir porque les ponen demasiados obstáculos. Tienen que venir a Lima literalmente para suplicar, ¿no?, que se acelere el proceso de inversión. ¿Dónde está el problema? Bueno, una característica que sería bueno resaltar en este presupuesto. Hoy lo que se va a hacer es de que directamente el gobierno nacional va a asignar los recursos. Entonces ya no es que los alcaldes y los gobernadores van a venir acá, sino en principio les van a asignar los recursos directamente. Directamente. Bueno, eso es por un lado. Un punto positivo. Un tema positivo, ¿correcto? ¿no? Ahora, cuando bien preguntas sobre, llamemos, las trabas que pueden haber, yo te doy un dato. Más o menos en el Perú, la población, la administración pública es 1.800.000 personas. Uno podría decir, ¿es suficiente el total de personas? Más, menos. Por un lado, el tema del dimensionamiento del Estado, ¿no? Eso es un tema, también es un reto o algo que tiene que ver el Estado. Y el otro punto, yo diría la meritocracia misma de su gente y la tecnología de información que debe de manejar. Pero también, si miramos desde este punto de vista, normalmente hay mucho gasto corriente y medianamente
poca inversión, ¿Qué significa el llamemos gasto en corriente? tecnología de Claro, información. ¿qué significa el gasto corriente? Sería importante también explicarle a quienes nos están viendo en Economía para Todos en qué se gasta el dinero, ¿no? Porque gran parte de este presupuesto millonario del que estamos hablando se va para pagar sueldos, por ejemplo, a funcionarios. Esa es la cruda realidad. Bueno, como te acabo de comentar, ¿no? Normalmente una institución, podríamos decir que tiene un 70% del presupuesto se asigna a planilla, un 20% llamemos gasto corriente y llamemos un 8% inversión. Más o menos, te diríamos en términos generales la distribución, ¿no? 8% inversión. 8 o 10% de inversión. Una porción minúscula de esta torta de la que estamos hablando. Bueno, pero por eso digo, hay que resaltar también de que dentro de lo que podemos mencionar hay un mayor incremento en inversión en los gobiernos en los gobiernos regionales y locales. Ajá. Eso hay que resaltar, ¿no? Okay. Y creo que sí, exacto, no todo es malo tampoco. Claro, correcto. Con los proyectos de infraestructura, llamemos el tema de colegios, el tema de carreteras, etcétera, que se están planteando, ¿no? Ahora, vamos a otro punto que puede resultar también de una u otra manera positivo, porque lo que ha señalado también tanto Gustavo Adriancén como José Arista, ministro de Economía, y el Premier, es que se va, en todo caso, a destrabar una serie de proyectos. Se habla de que por lo menos 1.900 proyectos paralizados van a poder continuar con su camino. Recordemos que se ha creado también la Autoridad Nacional de la Infraestructura, pero para proyectos de más de 200 millones de soles. Los que cuestan menos van a poder ser manejados precisamente por los gobiernos locales y regionales. En ese sentido, ¿qué tiene que pasar para que estos proyectos comiencen su camino a la realización, que es lo que están reclamando las comunidades más alejadas? Bueno, yo lo resumiría en una palabra: Ajá. Gestión. Ajá. Gestión pública, ¿no? Y la gestión pública tiene que ver, por un lado, con directivas, procedimientos, el tema de, llamemos, disminuir la tramitología, por un lado, también el tema de sistemas de información, ¿no? Y que la gente que maneje los proyectos verdaderamente tenga esa experiencia, también en el tema de PMO, en el tema de manejo de gestión de proyectos, ¿no? Entonces tiene que haber gente preparada en ese aspecto, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde se prepara esa gente, profesor Errázuriz? ¿Dónde preparamos, no, esos técnicos? Bueno, indudablemente pues la universidad es un rol importante, por eso que yo acá digo o planteo, formulo lo siguiente, ¿no? Sí, debería haber un acuerdo entre el gobierno ahorita, ¿no? El legislativo, ejecutivo, la parte privada y la academia. Ajá. ¿No? Debería haber un acuerdo, ¿no? Porque la academia va a poner a los profesionales, que claro, como bien usted está diciendo, ¿no? La parte privada también participa en el tema de obras por impuestos, asociaciones públicos privadas, etcétera, ¿no? Y en este caso, en este periodo hasta el mes de noviembre, el Ejecutivo va a ir al Congreso de la República, ¿no? A sustentar su presupuesto, ¿no? Entonces creo que debe haber una unión, un acuerdo entre todos ellos para poder manejar de una manera mucho más eficiente los proyectos. Ahora, de lo que también se ha hablado es que el presupuesto 2025 prohíbe de una u otra manera aumento de salarios y bonos, ¿no?, en el sector público. ¿Cómo entender este punto, que ha sido también motivo de cuestionamiento? Bueno, yo por eso que comento algo, ¿no? Este presupuesto también tiene que buscar el hecho de que haya un clima laboral adecuado en el Perú, ¿no? Ajá. Claro, la normatividad dice que en el tema de negociación colectiva está un poco restringido el tema de la parte económica, ¿no? Ajá. Porque de alguna manera el presupuesto va a ser aprobado. Entonces algún incremento ya no estaría incluido dentro de este presupuesto. Pero creo que habría que ver algunos mecanismos o alguna fórmula, si se podría decir, por eso que hablaba de esta unión, pues, entre el legislativo, ejecutivo, la academia y los privados, para llegar a un acuerdo y mirar todo ello, ¿no? Además, lo que bien usted está comentando, ajá, eso se tiene que dar en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Claro, de acuerdo. Ahora, el crecimiento del 3,1% del que hablaba el ministro Arista, ¿es una buena cifra? ¿Una cifra optimista? El 3% del crecimiento para 2025, tal como lo ha dicho el ministro de Economía.
Bueno, mira, si vemos, estamos viniendo de un año difícil, Ajá. estamos pasando a este año, yo creo que, bueno, si nosotros nos ponemos a mirar de una manera teórica, lo que todos dicen, de que el Perú debería crecer arriba del 5%, eso es lo que en estos momentos, la capacidad que tiene el Perú en base a las variables que bien ha dicho el ministro, ¿no? En tema al déficit fiscal, en tema a la parte de la deuda pública que se tiene, ¿no? Y a la operatividad misma que tiene tanto el aparato del Estado a nivel ejecutivo y a nivel regional y local, ¿no? Entonces, no diría que es una cifra conservadora, ¿no? Optimista, que esperemos pues que esto pueda mejorar en el transcurrir del año, ¿no? Ahora, el peruano que está viendo en este momento Economía para Todos aquí en RPP, que nos esté escuchando, ¿cómo puede sentirse con relación a su bolsillo? Para el 2025 hemos tenido un año bastante complicado, el 2023 lo fue más aún debido a diversas coyunturas, escenarios complicados, las protestas, el fenómeno El Niño, en fin. ¿Cómo mirar el 2025, profesor Errázuriz? ¿Con relativo optimismo se puede? Yo diría que sí, porque nosotros tenemos, mira, una serie de megaproyectos. Hoy nomás, el 18 de diciembre, va a entrar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ajá. ¿No? Más o menos. Va a entrar el Puerto de Chancay. Tenemos también por ahí Tía María. Tenemos una serie de megaproyectos que eso va a hacer de que haya mayor inversión. Y como bien lo dijo el ministro, ¿no? Esto es como un 80-20. El 80% lo pone la actividad privada y el 20% lo pone la actividad pública. Entonces tenemos proyectos en cartera, tenemos, como usted bien sabe, tenemos como 50.000 millones de dólares en proyectos en el tema de minería. El cobre está alto, el oro está alto. Entonces hay que mirar con relativa confianza a nuestro país, ¿no? Para el próximo año. Claro, porque lo que se observa también, y esto ya para el peruano de a pie, que de repente escucha las cifras macro, ¿no? Pero no ve resultados en su bolsillo, es que en el mercado, por ejemplo, cada cierto tiempo tenemos incremento en el precio de los productos, ¿no? Sucedió con el pollo, recientemente con el ajo o con la papa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué está pasando, profesor? Bueno, yo diría, parte es un tema de los climas. Ajá. Otro tema también es un tema de la propia conectividad en las cadenas de distribución y cadenas de abastecimiento en todo ello, ¿no? Pero como todo, estas cosas tienen sus ciclos, si se podría decir. Pero yo le diría a la gente de a pie, ¿no? Que verdaderamente vea con optimismo su país, porque hay una serie de megaproyectos que están saliendo y que van a salir, y eso va a dinamizar la economía, ¿no? Y creo que por ahí puede haber un repunte del país, ¿no? Nos quedamos con su mensaje optimista, profesora. No, yo diría que lo que sí me gustaría precisar es de que creo que hay que poner el optimismo en los proyectos, pero creo que desde el punto de vista público deberíamos buscar la eficiencia operativa, por un lado, buscar la productividad laboral, buscar mejores mecanismos de control para poder supervisar y que no haya corrupción de alguna manera en las instituciones del Estado. Y por otro lado, yo creo de que debemos buscar que haya un clima laboral dentro de todo esto. Por eso que el presupuesto es para cerrar brechas, pero también para que mejore la calidad de vida del poblador y para que haya un clima laboral en este país. Definitivamente, y para que haya estabilidad, ¿no? Que es lo que todos queremos, estabilidad económica y beneficio para el bolsillo de todos los peruanos, especialmente quienes se encuentran en los sectores más vulnerables. Gracias por estar con nosotros, profesor Errázuriz. Oh, muchísimas gracias, Jorge. Hasta otra oportunidad. César Augusto Errázuriz, profesor de SAN y experto en gestión pública, y precisamente sobre lo que estamos hablando, el presupuesto general de la República, continúa el debate en el Congreso. Alex Juárez nos cuenta todo. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Directo, efectivamente, aquí en el hemiciclo del Congreso de la República continúa el debate sobre el proyecto de ley de presupuesto público para el 2025. Un proyecto de ley que, recordemos, ha sido ya sustentado por dos ministros de Estado. Hablamos del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y el ministro de Economía, José Arista. A ellos, Jorge, se les ha visto en todo momento
estado atentos a la intervención de los congresistas. Ambos ministros de Estado están justamente aquí en el hemiciclo. Lo vemos realizando anotaciones. Al titular de Economía emplea un lapicero, unas hojas, mientras que al señor Gustavo Adriancén pues se le puede observar también empleando un dispositivo. Hay otros parlamentarios, algunos congresistas que lo vemos que están atentos, otros no tanto, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo Norma Yarrow, la vemos empleando su teléfono celular ya desde hace algunos momentos. El debate continúa, pero entre las diferentes voces, los diferentes congresistas que se han pronunciado, hemos escuchado a varios de ellos indicar que este sería un presupuesto centralista, que no se están priorizando proyectos para distritos alejados, ni mucho menos para algunas localidades donde no se cuenta, por ejemplo, con servicios básicos. Se está hablando también de la falta de carreteras. Muchos congresistas han mencionado ejemplos de localidades, pero ahora vamos a escuchar justamente a uno de los parlamentarios que está realizando su intervención en este debate sobre las 5 de la tarde con 25 minutos aquí en el Congreso de la República. Vamos a escuchar, Jorge, a uno de los congresistas. Destina una parte significativa a gastos corrientes, 159.821 millones, dejando en segundo plano las inversiones en infraestructura y desarrollo, que son claves para la reactivación económica y la reducción de desigualdades. ¿Cómo pretendemos avanzar si mantenemos una burocracia ineficiente que no genera soluciones? El endeudamiento público es otro punto crítico. 32.823 millones destinados al servicio de la deuda, hipotecando el futuro del país. Este gobierno sigue endeudándose sin un plan claro para revertir esta situación, sin generar los resultados esperados para la ciudadanía. ¿Dónde están las obras y mejoras que justifiquen este endeudamiento? Las cifras nos dicen una cosa, pero la realidad del pueblo peruano es muy distinta. En cuanto a las restricciones laborales, el presupuesto impone límites injustificados, prohibiendo incrementos salariales y nuevas contrataciones, especialmente en sectores clave como salud, educación y justicia. En momentos en que el país necesita más personal capacitado, el gobierno decide congelar cualquier posibilidad de mejora para los servicios públicos. ¿Cómo puede un gobierno decir que apuesta por la educación o la salud si no garantiza mejores condiciones para quienes trabajan en estos sectores? Otro aspecto preocupante son las transferencias financieras contempladas que, si bien necesarias en algunos casos, no cuentan con un adecuado marco de fiscalización. ¿Quién garantiza que estos recursos no serán destinados o mal utilizados? Sabemos que la Bien, Jorge, es parte de la intervención del congresista Pasión Dávila. Él pertenece a la bancada socialista. Solo hay que recordar que el proyecto de ley de presupuesto que se está debatiendo para el año 2025 es de 252.000 millones de soles, es decir, 11 millones más que el presupuesto del año en curso. Esta sesión extraordinaria, solo como dato, está siendo presidida por Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso. Continúa entonces el debate, Jorge. Vamos a estar atentos, por supuesto, y en cualquier momento retornamos con más información desde el Congreso. Directo, en directo, RPP. Gracias, congresista.
Gracias, Alex Juárez. Sí, retornamos contigo en cualquier momento. Continúa en el Pleno del Congreso de la República el debate del Presupuesto General de la República 2025. Algunos congresistas los hemos visto con el celular. Esperemos que no estén jugando, sino que estén, ¿por qué no?, enterándose de algunos detalles o sacando algunos datos, ¿no?, del dinero que vamos a manejar a través de los gobiernos locales y regionales para que podamos escuchar un debate alturado. Volvemos con más aquí en Economía para Todos y en RPP.